Apocalipsis, y que en muchas de las ocasiones nosotros hemos quedado pues un poquito cortos en el conocimiento, pero hoy que está nuestro hermano aquí, él pues estará dando esta conferencia. Así que le damos una alabanza al Señor, recibimos a nuestro hermano Antonio Bolaines y Dios les bendiga. Vamos a leer la palabra del Señor en esta mañana en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, del versículo 1 en adelante. Apocalipsis, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después de esto miré y vi que había una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí era como de una trompeta que, hablando conmigo, dijo: sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el Espíritu y vi un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y la apariencia del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de carnolina, y alrededor del trono había un arco iris semejante en su apariencia a la esmeralda. Oremos. Amantísimo Dios y Padre celestial, estamos ante el gran trono de tu presencia para darte las infinitas gracias por esta santa palabra que hemos leído esta mañana, que sea para la honra y para la gloria de su Hijo amado Jesucristo. Que su palabra esta mañana, Señor, no regrese a usted vacía, sino que dé fruto para los corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse. Este capítulo comienza con una invitación al cielo. Aquí a Juan se le invita a subir. Podríamos decir que la iglesia se le ha invitado a subir, mientras que en el capítulo 19:11 el cielo se abre para ver esta voz, con la voz de Cristo Jesús. La visión del trono y la figura majestuosa que Juan ve aquí tiene un parecido con la visión que también tuvo muchos años Daniel. El trono y el cordero. Este es el tema que vamos a hacer un poco esta mañana. No hay duda que el anhelo de todo ser humano, no importa si es bueno o si es malo, puede ser el más grande asesino, el más grande criminal, pero en un momento de su vida, en alguna parte de su vida, todo ser humano ha pensado y se ha hecho la pregunta: ¿cómo será Dios? ¿Cómo es Dios? Y el anhelo de todo ser humano, incluyendo aún los malos, es llegar algún día, por lo menos, al morir, poder llegar a estar frente a Dios. Ese es el anhelo en lo más profundo del corazón de todo ser humano. Algún día conocer a Dios. No existe ser humano, excepto ya los que son sumamente blasfemos, pero aparte de eso, no existe ser humano que no tenga en lo profundo de su corazón ese anhelo, el deseo. Y una vez, cuando hice este estudio, lo hicimos en el 2010, que es la parte 1 y parte 2 de esto que se llama el trono y el creador y el trono y el cordero. Y una persona, una amiga del ministerio de México, y ella es una empresaria de Televisa en México, y ella llevó copia de este estudio a muchos amigos de Televisa. Y una noche, a eso de las 11, casi 12 de la noche, en el 2011, me llama una señora y ella me dice:
doctor Bolaine, ¿usted podría orar por mí? Me dijo, podría no solamente orar por mí, sino por todo el grupo que está en mi casa. Dijo, he invitado varios de mis amigos aquí y hemos visto el estudio del trono y el trono y el cordero. Y nos ha tocado. Y esta era la señora Carmen Salina. No estoy diciendo que ella se ha convertido a Cristo, pero desde ese día ella nunca en su vida había abierto la puerta a un pastor evangélico. Y es ultra católica. Y desde ese momento ella abrió la puerta para que su servidor fuera a su casa a orar por ella. ¿Por qué? ¿Por qué personas como ella y algunas otras personalidades muy importantes de momento se sienten tocadas al pensar en Dios? Porque ese es el sueño de todo ser humano. Apocalipsis nos da una visión, una idea sumamente amplia de lo que significa ese precioso Dios. Y hay 2 capítulos dedicados en su totalidad para presentarnos esa revelación de el Dios triuno. Hoy en día hay múltiples de falsas doctrinas y hay algunos movimientos infiltrados dentro de la iglesia evangélica que están tratando de decir que Jesucristo no es Dios, que Jesús es la primera criatura creada por Dios, es el primogénito de Dios, y como es el primogénito de Dios, Dios compartió su gloria con él. Hay otro movimiento que se está levantando muy fuerte, sobre todo en México, y está proliferando en algunas comunidades hispanas aquí en Estados Unidos. Se le conoce como falsos mesiánicos, es decir, son hispanos que pretenden ser judíos, pero que en realidad no lo son, sino que son evangélicos que se aburrieron de ser evangélicos y ahora se cambiaron de este movimiento. Y este movimiento, que no es de auténticos judíos, porque está el verdadero movimiento mesiánico, que son judíos auténticos, que creen 100% en todas las Sagradas Escrituras y creen toda la doctrina completa del Señor. Pero este otro falso movimiento, que es compuesto por puros hispanos y ex evangélicos, en esto, estos están metiendo un montón de herejías. Entre esas herejías están diciendo ellos, negando la deidad de Jesús, diciendo que Jesús no es Dios. Y esto es la misma enseñanza de los testigos de Jehová y también la enseñanza de los adventistas del séptimo día. Estos movimientos sectarios niegan rotundamente la deidad de Jesús. Pero el apóstol Juan dice que este es el anticristo, o sea, doctrina de anticristo. El que niega al Padre o el que niega al Hijo. Entonces, estos niegan al Hijo, pero hay otro movimiento a la otra inversa, que no niega al Hijo, sino que niega al Padre. Estos se conocen como los famosos solo Jesús. Los solo Jesús, lo que hacen mucho énfasis solo en el bautismo. Es decir, a ellos no les importa si la sangre de Cristo te limpia o no te limpia. A ellos lo único que les importa es si te bautizaste en el nombre de Jesús. O sea que es una incoherencia. Para ellos no tiene ninguna importancia lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Lo primero que te preguntan es, ¿en qué nombre te bautizaste? Y eso es todo. Y ni siquiera evangelizan, ni siquiera llevan a las almas al arrepentimiento. Este movimiento conocido como solo Jesús es la inversa de este otro movimiento. Los solo Jesús niegan al Padre totalmente. Para ellos no existe el Padre sino solo Jesús. Por eso le llaman solo Jesús. Ambos están mal, porque ambos tienen doctrina de anticristo. Porque dice Juan, ¿quién es el anticristo sino el que niega al Padre o el que niega al Hijo? Ahora, no podemos negar la deidad de Jesús, ni podemos negar la existencia del Padre. Ahora, los testigos de Jehová nos acusan a nosotros los evangélicos y dicen que nosotros los evangélicos creemos en un Dios de 3 cabezas. Y
Eso es una falsedad y es una mentira. Porque nosotros los evangélicos no creemos en tres dioses, sino creemos en el Dios triuno, Dios triuno. Y la mejor manera, algunas veces se lo digo yo en estos estudios cuando los hemos grabado, la mejor manera de demostrar un testigo de Jehová, cuando hay un testigo de Jehová viene donde mí, la pregunta que yo le hago al testigo de Jehová es, cuando él viene a hacerme una pregunta, ¿usted cree en un Dios de tres cabezas? Yo le contesto, le voy a responder si usted primero me responde a mí. Y le voy a hacer una pregunta. Si usted me responde, yo le voy a contestar a usted. ¿Usted tiene espíritu? Y él comienza a cabecear que sí. ¿Usted tiene cuerpo? Y él dice que sí. ¿Usted tiene alma? Me dice que sí. ¿Y los tres qué son? Los tres son uno. Porque el ser humano fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Es el único de todita la creación de Dios. El único de toda la creación de Dios que somos tripartistas. Los animales no son tripartistas. El ser humano es el único que somos triuno. Somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Y los tres somos uno. Ese es exactamente el misterio de nuestro gran Dios. Dios Padre, Dios Espíritu, Dios Hijo. Y los tres son uno solo. En Apocalipsis capítulo 5 y el capítulo 4, capítulo 5, podemos ver a la perfección, el Dios triuno. En el capítulo 4 que vamos a ver ahora, vamos a ver la adoración al trono, en el trono del Creador. En el capítulo 5, que no lo vamos a ver esta mañana, por lo extenso, se puede ver la majestuosidad de la adoración al Dios Hijo, al Cordero. Y la iglesia que aparece allí en el capítulo 5 en el cielo. De manera que Juan, después de tener la visión del libro del Apocalipsis, de tener la visión de las siete cartas a las 7 iglesias, acabamos de estar hace aproximadamente unas 6 semanas, acabo de estar en las 7 iglesias del Apocalipsis, donde estuve en un grupo de peregrinos de aproximadamente unos 65 personas, y estuvimos cada día en una de las 7 iglesias del Apocalipsis, dando enseñanza. Después de que Juan recibe el mensaje de la iglesia, de las 7 iglesias, en el último mensaje, el mensaje de la iglesia de la Odisea, es el mensaje de la iglesia de la apostasía. Después de la gran apostasía, Juan recibe una invitación para ir al cielo. Creemos que el arrebatamiento de la iglesia va a ser después del periodo de apostasía. Es este periodo que estamos viviendo. No creemos, en primer lugar, porque no existe respaldo bíblico. A nosotros no nos importa lo que diga sutano o mengano, ni no nos importa que venga un supuesto profeta y venga a decir que aquí ¿cómo es que se llama el pueblo de aquí? ¿Cómo? Topeca. Ni que venga alguien supuestamente profeta y diga que Topeca va a volver a ser el avivamiento. Aquí va a volver a resurgir el gran avivamiento para el tiempo final hasta que Cristo venga. No existe tal profecía. No existe. La Biblia no habla de un avivamiento previo al rapto de la iglesia. No habla de ningún avivamiento. La Biblia habla de un periodo de apostasía sin precedente. Dice el apóstol San Pablo, porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía. El propio Señor Jesucristo habló cuando le preguntaron acerca de las señales. Él dijo, tengan cuidado, porque vendrán muchos falsos cristos y a muchos engañarán. Y se levantarán grandes falsos profetas y falsos cristos y harán señales y prodigios de tal manera que engañarán aún a los propios escogidos. Aquí Jesús no está hablando de un avivamiento. Aquí Jesús está hablando de un periodo de apostasía sin precedente previo al arrebatamiento a la iglesia. Hay un estudio que hice precisamente en el 2011, hubo un ataque durísimo, lo está todavía, en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en todas las redes sociales. El ataque durísimo es contra el arrebatamiento a la iglesia, pero un ataque duro de personas infernales que están escribiendo en las redes sociales en contra del arrebatamiento a la iglesia.
Y uno dice, ¿por qué exactamente en estos últimos días hay un ataque sin precedente contra el arrebatamiento de la iglesia? Y eso me llevó a hacer este estudio, que lo tengo atrás, que se llama Momentos antes y después del rapto de la iglesia. Y que eso lo recomiendo sobre todo los últimos 15, 20 minutos, que lo mire en la sala de su casa, pero con su familia, sobre todo con sus hijos. Y estoy hablando lo que va a pasar en ese momento cuando la gente va manejando, otros están durmiendo, otros están en el trabajo, y en ese momento previo, según las Sagradas Escrituras, al arrebatamiento de la iglesia. Y la razón que decidí hacer ese estudio, momentos antes y después del rapto de la iglesia, es para responder a este ataque diabólico en contra del arrebatamiento de la iglesia. Y es lógico, si Satán sabe, y él lo sabe, que el arrebatamiento está a las puertas, Satán no se va a quedar de brazos cruzados. Él va a lanzar un ataque. No para evitar el arrebatamiento, porque no lo puede evitar, pero sí puede evitar que usted se vaya en el arrebatamiento. ¿Y cómo lo puede evitar? Poniendo apostasía en su corazón. Iglesia que cae en apostasía, iglesia que no se va en el rapto. Por ejemplo, me decía el pastor que aquí hay una iglesia encuentrista, y que de hecho están en encuentro desde viernes, hoy y sábado, y están haciendo esa práctica, porque debemos declarar que esta práctica de los encuentros es una mezcla de satanismo con cristianismo, es una mezcla de espirituismo en eso, como por ejemplo el famoso pacto de silencio. A la persona le quitan su teléfono celular, la persona no puede ir en su propio vehículo, están en una encerrona. Esta práctica viene número uno, de la famosa misa negra. ¿Recuerdan ustedes los de la misa? ¿Oyeron hablar ustedes la gente que se va a la misa negra? No pueden llevar teléfonos celulares, no pueden, porque si algún día pasa algo, no ante un juez, no pueden enjuiciar a ninguna persona, porque nadie tiene teléfono, nadie tuvo evidencia, no hay una fotografía, no hay nada. Por eso se llama misas negras completamente. Entonces, uno pregunta, ¿por qué los evangélicos están practicando costumbres que tienen que ver con el mundo profundo de las tinieblas? Allí, desde ese punto de vista, ya a uno le huele mal este asunto de los encuentros. El Señor Jesucristo dijo una vez, yo no todo lo he hablado en público, nada lo he hecho a oscura, en oculto. Ninguna lámpara se enciende para ponerse debajo de la mesa, sino que una lámpara se enciende y se pone en la parte más alta para que todos la vean, dijo el Señor Jesucristo. Las cosas de Dios deben de ser en público. Las cosas de Dios no deben de ser a escondida, con aquel hermetismo y aquel secretismo de que nada se puede hablar. Y que la gente cuando viene a los encuentros, que es otro acto, también se conoce como la masonería. Por ejemplo, un masón, generalmente los que no son declarados nunca le van a decir a usted que son masón. Por ejemplo, hay un señor, un evangelista famoso, que ha salido tratando de amenazar a un predicador de América del Sur, porque amenazándolo con demandarlo, porque este predicador dijo que él era masón, y él ahora sale su cadena de radio diciendo que ellos no son masones. Bueno, no son, dicen ellos, pero claro, le deja a uno la duda. El famoso acto que él hace con la famosa espada, hace ese acto con esa forma de así, y así. Esa espada es el ojo de la Illuminatis. Y eso es una práctica que hacían los famosos templarios de Cristo, que es una rama de la masonería, de la Illuminatis, dentro de la Iglesia Católica, en lo más profundo. Si uno dice, ok, si no es masón, ¿para qué está haciendo este acto masónico? O hay gato encerrado. Ahora, es lógico que una persona de esta no va a decir en público, yo soy. No lo van a decir, porque son cosas son pactos que ellos hacen en secreto, en las tinieblas. Entonces uno dice, ¿qué están haciendo los evangélicos aquí en Topeka? ¿Qué están haciendo los evangélicos practicando semejantes cosas horripilantes después de ser evangélicos? En otras de las prácticas que hacen en estos encuentros, por ejemplo, ellos hacen, aparte del pacto de silencio, que es una práctica del satanismo, también hacen las famosas regresiones, donde supuestamente la persona lo regresan hasta el pasado o al vientre de su mamá, o cuando era niño, supuestamente para curar heridas no sanadas. Eso es sumamente peligroso y eso es 100% antibíblico. Eso se llama hipnosis. Si usted va al diccionario y busca la palabra hipnosis,
y busca los sinónimos de hipnosis, significa hechicería. Es lo que practican también, es lo mismo que hipnotismo. Hipnotismo. La Biblia prohíbe terminantemente en Deuteronomio esa práctica porque es considerado como altamente satanista. Y eso lo están practicando aquí en Topeka directamente. Entonces, estas iglesias que están practicando esto es increíble. Después de ser evangélicas, se volvieron y se mezclaron en cosas profundas. Hace esa semana que estuvimos en la iglesia de Tiatira, y en las 7 iglesias, la iglesia de Tiatira cayó en esa práctica. Y el Señor le dijo, tú que hablas de las profundidades, que conoces las cosas profundas, mas yo te digo que de las profundidades que tú hablas, no es otra cosa que las profundidades del infierno. Entonces, estas iglesias definitivamente no se van en el rapto, en su totalidad. Para comenzar, ellos ya no creen en el arrebatamiento. Segundo, en sus iglesias no se predica del arrebatamiento. Una iglesia que no espera la venida de Cristo es una iglesia que no se va. Una familia que no siente pasión por la venida de Cristo es una familia que no se va. Un cristiano que no anhela la venida de Cristo es un cristiano que no se va con Cristo. Debe de estar en el corazón el deseo de la venida de Cristo. Debe de esperarse con deseo en su corazón. El apóstol San Pablo, en sus últimas horas antes de morir, cuando se escribe la última carta, cuando él recibe la noticia que va a morir al siguiente día, que le van a cortar la cabeza, él termina sus últimas palabras escribiendo: he terminado mi carrera, por lo demás, una corona de justicia me aguarda. Y dice, y no solamente a mí, sino también a todos aquellos que aman, nótese lo que dice, que aman y esperan su venida. A todos aquellos que aman y esperan su venida. El verdadero cristiano debe de sentir anhelo de la venida de Cristo Jesús. Como la novia que está bien enamorada de su novio, pero su novio vive en otro país o en tierra lejana. Esa novia todos los días debe de anhelar el retorno de su novio. Si esa novia no anhela el retorno de su novio, es que no está enamorada. De la misma manera, la iglesia, la Biblia dice que la iglesia somos la novia del Cordero. Y como novia del Cordero, debemos de anhelar el retorno de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos de ustedes aman a Jesús? Levanten la mano. Aleluya. ¿Anhelan ustedes la venida de Jesús? ¿O son ustedes de los que dicen, no, es que a mí me da miedo ir a hablar de esas cosas? Recuerde, la palabra de Dios dice que el que tiene miedo es porque todavía no ha sido perfeccionado. Porque en el amor no hay temor. Porque el amor echa fuera el temor. Todo lo contrario, la venida de Cristo no nos debe de producir miedo. La venida de Cristo nos debe de producir gozo y alegría. Porque con la venida de Cristo se terminarán todos nuestros problemas. Con la venida de Cristo se terminará el miedo, el temor. Ese miedo profundo que a veces nuestros hispanos aquí en Estados Unidos toditito lo tenemos. Cuando suena el teléfono a la 1, 2 de la mañana, la primera reacción suya es recibir una mala noticia de su país de origen. Ese miedo a no volver a ver a nuestros seres queridos, a la mamá, al papá, al hijo, a la hija. Hace tiempo, es el estudio más viejo que hemos hecho. Andrea tiene 14 años que lo hicimos. Y digo que sigue siendo el estudio mucho más en los hogares. Número 1. Lo han doblado a todo lo más de estudio. He hecho 5 intentos de regrabarlo exactamente como me salió ahí. Imposible, no se puede. Fue un momento, un toque del Espíritu Santo ahí, y nos damos cuenta por qué sigue siendo el número 1. Estoy hablando 1 minuto después de la muerte, cuando la gente sale de su cuerpo, en ese momento, y estoy citando a profundidad. De hecho, se lo recomiendo cuando digo que se lo ponga a la persona más blasfema, pero la más blasfema de su casa. A alguien que dice, no me importa si me voy al infierno, no me importa si me muero. Póngase. Y aunque sea blasfemo, les aseguramos que después de ver esa persona ese estudio, no podrá dormir tranquilo el resto de su vida.
pensando lo que le va a pasar cuando se muera. Y esa es la idea, que la persona tenga inquietud de buscar a Dios. Esa inquietud, esa misma inquietud de buscar a Dios es la que nos debe de llevar también la inquietud de esperar a Jesús, de un día estar con Él. Dice que la venida de Cristo no nos debe de preocupar a nosotros, igual que la muerte en el cristianismo. Fíjese que estas iglesias apóstatas, sobre todo estas iglesias encuentristas, se vuelven supersticiosas. Esas iglesias dicen, ay, por favor, no menciones la muerte porque te va a pasar. Eso solamente les pasa a los católicos. Y por eso los católicos andan las cabezas de ajo y andan un montón de cosas en sus casas porque son supersticiosos. Nosotros en Cristo ya no somos supersticiosos. Nosotros en Cristo ya no le tenemos miedo a la muerte, porque la muerte ya no tiene potestad sobre nosotros. El día que nos convertimos a Cristo, yo no voy a morir cuando la muerte quiera, sino cuando Cristo Jesús quiera llevarme. Así es que yo no soy esclavo del miedo. No tenemos por qué ser esclavo del miedo, ni de la muerte, ni ser esclavo de, tener miedo de ir a hablar de la venida de Cristo. Todo lo contrario, debemos de gozarnos cuando escuchamos que la venida de Cristo está a las puertas. Con mucho más gozo debemos de estar, porque con ellos se termina todo. A mí me gustaría, me fascinaría, en este momento sabemos que la venida de Cristo está eminentemente a las puertas. Yo solo tengo una niña de 8 años. Y yo anhelo, si el Señor viene, gloria a Dios ahorita, porque yo no quiero que mi niña llegue a los 15 años y todo con esta sociedad terrible, pervertida, corrompida que está en estos momentos. Entonces, si Cristo viene, gloria a Dios. Ya mi niña, recuerde que los niños, mientras estén niños, los niños ya la tienen hecho, siempre la tienen hecho. O sea, mientras ellos están niños, estamos hablando del arrebatamiento, pero estamos hablando de los niños dentro de la iglesia, no estamos hablando de los niños inconversos. Recuerde, le recomiendo ese estudio que hablo momentos antes y después del rapto, porque muchos evangélicos tienen una falsa percepción creyendo que en el rapto de la iglesia se van a ir todos los niños del mundo. En el arrebatamiento solo se van a ir los niños de los cristianos nada más. Y tengo bases bíblicas, porque el problema es que el rapto es el fin del mundo. El arrebatamiento no es el fin del mundo. Con el arrebatamiento comienza el fin del mundo, porque después del arrebatamiento quedan los 7 años de gran tribulación sobre la tierra. Y allí el Señor Jesucristo dijo, más hay de las que tengan hijos en esos días, más hay de las que estén embarazadas en esos días, porque serán días de gran tribulación, cual nunca lo ha visto ni lo habrá sino hasta entonces. Así es que no estamos hablando de los niños del mundo, estamos hablando de los niños cristianos. Por eso, cuando una persona se convierte a Cristo en un matrimonio, uno de los dos se convierte a Cristo, automáticamente ese niño ya entró a la promesa de la salvación. Eso lo dice Pablo. Por uno de los dos que se convierta, dice, ya sus hijos son santos. Por eso nombramos presentarlos al Señor. Y uno de los requisitos para presentar a un niño al Señor es que uno de los dos tiene que ser cristiano. Porque ¿cómo va a venir aquí al altar si los dos son impíos y van a prometer lo que no van a cumplir? Tiene que venir uno de los dos y decir, yo me comprometo a que mientras este niño sea niño, yo le voy a dar una educación de Cristo en su corazón. Entonces, porque ese niño es dedicado a Jesús, es dedicado al Señor. Entonces, si el arrebatamiento viene y ese todavía es niño, él se va en el rapto. El problema es si llega a los 12 años, los 13 años. En el judaísmo es 12 años para la niña y para el niño 13 años, porque dice que la niña madura más rápido. Entonces, a los 12 años la niña se convierte en adolescente en Israel y a partir de esos 12 años esa niña ya es responsable delante de Dios. El niño varón a los 13 años ya se convierte responsable delante de Dios en el judaísmo y a partir de los 13 años ese niño ya es responsable de su salvación. Pero antes de los 13, antes de los 12 años es considerado niño y por lo tanto ya la tiene lista. Si el arrebatamiento viene, se va derechito. Siempre y cuando uno de los dos sea cristiano. Y esa niña haya sido presentado esté aquí en la iglesia. ¿Entienden lo que estoy diciendo? De ahí la importancia de que ustedes presenten a su niño. A ver, todas las mamás y papás que están aquí, han presentado a su niño delante del Señor. Levanten la mano. ¿Ya presentaron todos ustedes a su iglesia? Si alguno de ustedes tiene bebito pequeño y no lo ha hecho, les sugiero que hable con el pastor y que el otro domingo vengan ustedes y presenten a su niño
y dediquen a su niño delante del Señor. Eso es lo que hacemos en la iglesia. No los bautizamos, sino que los presentamos delante de Dios. Ahora, ¿quiénes se van a ir en el arrebatamiento de la iglesia? Se van a ir desde los recién nacidos, hijos de cristianos. No. Desde una hermanita que esté embarazada. Una hermana que esté embarazada. Y viene a la iglesia. Lo explico. Le recomiendo otra vez ese estudio que tenemos momentos antes y después del rapto. Y lo recomiendo los últimos minutos en la sala con su familia. Y en ese momento del arrebatamiento, aún esa hermana embarazada y su niño que está en su vientre son arrebatados. ¿Por qué su niño? Porque al recibir a Cristo ella, todo su ser es santo. Y eso incluye su propio niño que trae en su vientre. Ya es santo delante de él. ¿Se da cuenta que es una bendición convertirse a Cristo? ¿Se da cuenta? Es una bendición. Bueno, entonces, el arrebatamiento de la iglesia creemos que debe de suceder no dentro de un gigantesco avivamiento, como dicen estos apóstoles mentirosos o estos falsos profetas. La Biblia no dice que va a haber un avivamiento. La Biblia dice una apostasía sin precedentes, una apostasía que da horror, que da miedo, lo que estamos viendo en este momento. Una apostasía dura. Multitudes de cristianos que no quieren escuchar la palabra, sino que quieren escuchar entretenimiento. Lo hemos hablado estos días. Gente que anda. De aquí de la iglesia se fueron algunas familias, porque no querían la palabra, querían la experiencia paranormal con estos movimientos encontristas. ¿Dónde están ahora? La mayoría de ellos están en el mundo, porque se metieron a cosas muy peligrosas. Otros caminan viendo a ver a dónde va a venir a predicar el tal profeta. Y no es que viene a predicar, sino que viene a adivinar y a decir adivinación. No, necesitamos palabra. La palabra, decía el día de ayer, es la espada del Espíritu Santo. Es la que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y dan vida. Es la palabra de Dios. Así es que el arrebatamiento entonces debe de venir después de este periodo de apostasía. Por eso creemos que estamos directamente a las puertas del arrebatamiento a la iglesia. Al instante, dice Juan, en ese instante cuando venga el arrebatamiento, eso va a ser en un abrir y cerrar de ojos. En un instante. Es decir, ahí en ese estudio que les recomiendo momentos antes del rapto, fíjense que hay ciertas características que se parecen. Por ejemplo, me decía el pastor que ustedes aquí están en área de tornado. Y me dice que las características de un tornado, previo a un tornado, me decía el pastor que las características son extrañas. Uno, se pone completamente en silencio. Dos, los pajaritos todos se van. Tres, las nubes vienen de un lado y del otro lado a gran velocidad. Y son las características de esa falsa bonanza, de que algo terrible y temible se va a desatar, conocido como los tornados. ¿Cómo va a ser el arrebatamiento? Lo explico en ese estudio de acuerdo a un pasaje que encontramos de la Biblia. Porque el Señor sí le va a avisar minutos antes a sus escogidos. Él dice, ocultaré yo a mi pueblo. Él no le va a decir el día, no estamos hablando del día, pero minutos antes, posiblemente, y eso lo dice Corintios, va a haber un chispazo. Pero ese chispazo no lo van a recibir. Ese chispazo no lo van a recibir los cristianos mediocres, sino aquellos cristianos que están esperando al Señor. Ese es el sonido de alerta de la trompeta. Fíjense que hoy en día está documentado, científicamente está documentado, igual que los tornados. Fíjense que los animalitos, los animales perciben minutos antes un terremoto. Lo perciben. Que hasta hoy en día no se explica en lo científico. Me decía una hermana en Costa Rica, que estaban en su rancho cuando en aquella época un terremoto duro en Costa Rica. Me decía esa hermana en su rancho, ella estaba solita en su casa, todos los de la casa andaban afuera. Y dice que era en pleno día y de momento ella vio por la ventana
que los animales, todititas las vacas en el corral, todas las vacas estaban agrupadas, pero agrupadas todas juntas como en redondel. Y ella se asustó porque dice que miraba que como que las vacas se inclinaban. Tal vez los que son rancheros saben de estas cosas. Fue la primera vez que yo escuché eso. Dice que las vacas como que se inclinaban y todas agrupadas, y dice que agrupadas querían botar el cerco. Y eso fue como 5 minutos antes. 5 minutos después, el terremoto. ¿Cómo estos animalitos sintieron? ¿Cómo lo percibieron ellos? Es posible que el Señor nos va a mandar un aviso. Lo explico en ese estudio un momento antes y después del rapto. Lo que sí puedo decir es que de un momento a otro, la tierra se va a sacudir. Hay pruebas, hay evidencia que el arrebatamiento de la iglesia va a estar acompañado por un súper terremoto universal. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los sepulcros de los santos van a reventar para resucitar los que murieron en Cristo Jesús. Y la única manera que todos los sepulcros revienten simultáneamente es solo por medio de un terremoto. En este momento los científicos están esperando el grande. ¿Se acuerda que anoche yo recomendé un estudio y se lo recomendaba que lo lleve? Se llama El fin llegó, el de síntomas de la gran tribulación, el de anoche. Porque allí da un video científico ya, que no lo tuvimos dar, científico, donde está probando el científico de la NASA, que en este momento el eje de la Tierra está desviado, que los días están más cortos en este momento y que están esperando el grande. En cualquier momento el grande se va a soltar, porque la Tierra está desviada en este momento. Entonces, en ese momento se va a venir un fuertísimo terremoto. Muchos piensan que cuando venga el terremoto, en ese momento yo caigo de rodillas, yo me arrepiento y me voy en el rapto. No, el asunto es que cuando el terremoto se sienta, los santos ya están en el cielo. Dice que será en un abrir y cerrar de ojos. O sea, no va a haber chance de que tú en ese momento te arrodilles y pidas, qué fácil va a ser salvarse así. Y cuando vamos a abrir los ojos, nos encontraremos en un majestuoso trono, en un trono majestuoso. Yo me imagino, y así lo dramatizo todo, no voy a poder dar las imágenes y todo porque recuerde que tenemos que salir volando. Este aspecto no me habían explicado, casi yo siempre explico que mejor casi no para poder dar con todo detalle. Y tenemos que salir volando de aquí porque vamos para Arkansas. Entonces, en ese momento, la iglesia abrimos los ojos. Todos estaremos con vestiduras blancas. Todos estaremos transformados en aquel momento. Todos seremos semejantes a los ángeles. Hay un estudio que apenas está recién salido y muchísimas iglesias donde conocen públicamente nuestro ministro están esperando arcángeles y serafina, donde hablamos, primeramente nos dedicamos profundamente a hablar del misterio de los ángeles de Dios, cómo son ellos, su irradiación, su personalidad, su operación. ¿Cómo sabía usted que cada uno de nosotros tenemos un ángel que nos anda cuidando? ¿Sabían eso ustedes? Hay un ángel. ¿Sabía usted que alguna vez usted ha tenido un accidente y milagrosamente usted se salvó en ese accidente? Lo que usted no sabe es que la mano de ese ángel estuvo allí presente para salvarlo de la muerte. Explico el caso del año pasado, porque apenas el caso del año pasado en Nueva York. Esa muchacha que venía, usted lo vio en las noticias, que venía con su carrito, y viene un hombre endemoniado, se le fueron los frenos, y arrolló a aquella muchacha con su carrito, y el niño, un niño apenas de 1 año, y lo arrolló, se mira, lo grabaron en vivo, las cámaras de Nueva York, y arrastra y desbarata completamente el carrito. Cuando la muchacha se levanta del piso, el grito de la muchacha fue un niño. Eso salió en Univisión, salió hasta en toda la noticia en inglés. El carro se desbarató, el carrito del niño se desbarató. Y el niño lo encontraron debajo del carro, a un ladito de la llanta. Y ni siquiera estaba llorando.
sin ningún golpe. Los científicos no explican cómo pasó eso, pero nosotros sí tenemos la explicación. Porque al final la muchacha declaró que ella era evangélica y que venía con Cristo. Y la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Así que ese momento tendremos cuerpos, seremos semejantes a los ángeles. Recomiendo este estudio ángeles y serafines. Esto vamos a fijar en nuestra vestimenta. En ese instante no estaremos para fijarnos en nuestra vestimenta, sino que en ese instante estaremos con la boca abierta. Estaremos todos con la boca abierta. ¿Se ha fijado usted cuando alguien que dice, wow, se quedó hasta con la boca, me quedé con la boca abierta? Usted se queda así viendo algo que le impacta. Se queda así. Ese día todos estaremos así, cuando despertemos en el cielo. ¿Qué? Viendo un majestuoso trono delante de nosotros. Por fin ese día, miraremos al deseado de todas las naciones. Eso lo dice la Biblia, el deseado de todas las naciones, el Altísimo Dios Todopoderoso. Por fin le miraremos cara a cara. Por fin miraremos al anciano de días, como le llama Daniel, el anciano de días, cuyo pelo maravilloso, dice, cubre todo el altar. El anciano de días. Es algo maravilloso, no vamos a detenernos mucho, como dije, solo algunas imágenes tal vez aquí. Aquí está una idea de esta imagen, en este instante. Cuando nosotros miramos en aquel templo, nuestros ojos se detienen para ver la realeza, gestoso, lo precioso. Déjeme buscar un lápiz aquí para ir señalando en ese momento. En ese instante, nuestra mirada se centra, porque nosotros estamos usando la misma expresión de Juan. Recuerde que Juan estará con nosotros en el arrebatamiento. Y dice Juan que ve, dice, un majestuoso trono. Sobre el trono, alrededor del trono, 24 tronos, con 24 ancianos alrededor del trono. Y alrededor de los 24 ancianos, en medio de los 24 ancianos, un majestuoso trono. Y sobre el majestuoso trono, 4 seres angelicales que tienen alas por delante y por detrás, con las cuales cubren sus rostros. 4 seres angelicales que en ese estudio arcángeles y serafines, y también, el trono y el creador, el trono y el cordero, explicamos. Y los llevamos con Dios. Ahí entiende por qué esta señora de México se sintió impactada en todo eso. Mientras alrededor de ese, la mirada de Juan se centra en todo esto y se centra en el que está sentado en el trono. No se menciona imagen, no tenemos idea cómo es Dios. La Biblia dice que nadie ha visto a Dios y viva. Sí, nadie puede ver a Dios y viva, muere. O sea, nadie puede contarnos. Nadie puede dibujar cómo es Dios. Juan no encuentra palabras para expresar lo que él vio en figura. Así que Juan nos da una idea utilizando las piedras más preciosas que existen hoy en el mundo para describir la belleza de nuestro Dios, la preciosidad de nuestro gran Dios. Juan se centra viendo al que está sentado, al majestuoso, al que descansa sobre sí mismo en aquel majestuoso trono. Ese deberá de ser el día más extraordinario para cada uno de nosotros, el anhelo de cada uno de nosotros. Aquel día donde dice que Dios mismo enjuagará nuestras lágrimas. Aquel día cuando estemos viendo en vivo, frente a frente, cara a cara, al majestuoso Dios Todopoderoso. Sigamos un poquito viendo un poquito más de lo que se dice aquí. Aquí tenemos otra idea de algunos que han hecho de acuerdo a la visión que tuvo Juan en Apocalipsis. Aquí tenemos otra idea de lo que es ese majestuoso trono. En medio de los ancianos, en medio de los 4 seres vivientes,
y sobre el trono. Y alrededor del trono dice que hay 7 candelabros. Esto que ve. 7 candelabros ardientes. El candelabro es símbolo del Espíritu Santo. Y hablar 7 significa la plenitud de Dios. Dice que está ardiendo, porque el Espíritu Santo es fuego. Es fuego. Fíjese que aquí está ya la segunda persona. Mire, la tercera persona junto al Padre. Junto con el Padre. El majestuoso trono, el que está sentado en el trono, y los 7 espíritus de Jehová alrededor del trono. Es la plenitud del Espíritu Santo en ese momento. La plenitud del Espíritu Santo alrededor de eso. Entonces, aquí nos está dando una idea exactamente en ese momento de lo que es el trono. Aquí tenemos otra imagen también. Esta ya fue agarrada de la visión de Daniel también. Ezequiel también vio esta visión del majestuoso trono. Aquí vemos más o menos la idea. Aquí vemos el trono, aquí vemos los 4 seres vivientes alrededor del trono, y sobre el trono los 7 espíritus de Dios, los 7 candelabros ardiendo, y los 7 espíritus de Dios alrededor del trono, que es la plenitud del Espíritu Santo en ese momento. Así es que imagínense qué lindo, qué precioso va a ser ese día, estar alrededor ahí observando la majestuosidad de Dios. Otra idea de lo que nos dan otros pintores de la Edad Media, de lo que fue la visión de Juan, dándonos una idea. Esto ya lo explica más ampliamente Apocalipsis 21, y dice que alrededor vio un río de agua, de ríos de agua viva, que es la plenitud del Espíritu Santo, y al majestuoso y el Cordero junto en el trono, los 4 seres vivientes. Y aquí nos da una idea, otra idea nada más, solo son ideas, porque como dijimos, nadie ha visto a Dios, solo son ideas de lo precioso, de lo lindo, de lo majestuoso que va a ser ese día, estar en la presencia del Señor, de lo precioso que va a ser ese día. Dice aquí, es muy interesante ver cómo Juan concuerda con Daniel. A pesar que lo separa un periodo de tiempo de más de 500 años, Daniel ve al majestuoso trono, ve a un anciano inclinado o reclinado sobre su trono, y ve la corte celestial. Juan ve al trono majestuoso, en el trono majestuoso, con un personaje descansando sobre sí mismo, y un tribunal compuesto por 24 ancianos. Este majestuoso trono es comparado aquí en Apocalipsis con piedras preciosas. Alrededor del trono habían 24 tronos, y unos tronos vi sentados a los 24 ancianos vestidos de ropa blanca, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos, truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Mire qué lindo. Estos 24 ancianos sentados en el trono son una especie de tribunal del Altísimo. Algunos piensan que estos 24 ancianos representan a las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles del Señor Jesucristo. A Israel se le permitió ser parte del juicio a las naciones. Igualmente se le prometió a los apóstoles del Señor. Un día los representantes de estos pueblos juzgarán junto al Señor a las malvadas naciones. Ahí está, 24 ancianos, los 12 patriarcas de Israel y los 12 apóstoles de Jesucristo. ¿Sabía usted que no puede haber hoy en día apóstol? No puede haber, porque eso fue una promesa solo para los 12 apóstoles, en jerarquía. Lo que hoy existe es el ministerio apostólico, y que lo componen los misioneros. Todo misionero, esos hombres que están predicando allá en América Latina, en los lugares donde nadie quiere ir a predicar, los que están en la sierra, los que se han ido y han dejado todo para ir a predicar el Evangelio. Son los misioneros, esos son los verdaderos apóstoles hoy en día. Nadie los reconoce. Más bien hoy en día muchos están usurpando el título de apóstol porque quieren parecerse a pequeños papitas. Pero apóstol en el estado de jerarquía no hay ya. Eso solamente fue prometido única y exclusivamente a los 12 apóstoles de Jesucristo. A ellos se les prometió 12 tronos, y el nombre de ellos estará escrito en las 12 puertas de Jerusalén. Estos 12 apóstoles junto con los 12 patriarcas están alrededor del trono del Señor. Esa es la primera parte que se está explicando aquí en esta visión majestuosa que estamos viendo en el cielo. Y Jesús les dijo: de cierto os digo,
que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y del trono salían relámpagos, truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de Dios de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Relámpago, truenos y voces. Esto indica que la gracia terminó y que la hora de su juicio ha llegado. Las 7 lámparas ardiendo representan la plenitud del Espíritu Santo. El decir que ardía indica que la ira de Dios indica la ira de Dios para el mundo. También delante del trono habían como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono habían 4 seres vivientes llenos de ojos por dentro, por delante y por detrás. Mar de vidrio, un contraste con el mar de las naciones. Símbolo de quietud, pureza, paz. Cristal significa que no habrá más secretos para nosotros. Qué lindo ese día. El día que estemos con el Señor, se terminan todas nuestras preocupaciones, todos nuestros desvelos, todo el miedo. ¿Sabía usted que las mujeres son las más miedosas en pensar en el futuro? ¿Sabía eso usted? Las mujeres siempre tienen miedo del futuro. Y el hombre es más tranquilo. El hombre como que no le importa qué va a pasar mañana. Pero la mujer, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y qué va a pasar dentro de 20 años? ¿Y qué si no se da esto? ¿Y qué? Siempre está preocupada. Y lo digo por mi esposa también. Siempre está pensando, Lisa, ¿no confías tú en el Señor? Espera, confiemos en el Señor. El futuro está en las manos de Jesús. ¿Verdad que es cierto? Es la preocupación. Siempre las hermanas están en miedo del futuro. Pero ese día, cuando estemos con el Señor, todas esas preocupaciones desaparecerán. Ya no habrá más miedo del futuro. Ya no habrá más miedo que el teléfono suene a la 1, 2, 3 de la mañana. Hace unos meses, a veces nosotros, una de las razones que a veces constantemente tristemente tengo que cambiar mi teléfono celular, es porque de alguna manera llega a algunos hermanos nuestro teléfono celular y a veces los hermanos son un poco ingratos. Se les ocurre llamar a la 1, 2 de la mañana. Y entonces, imagínense, y hace como unos cuantos meses, 2, 3 meses, me llaman a las 4 de la mañana a mi casa. Yo tengo mi familia en Nicaragua, igual que ustedes tienen su familia en México, Guatemala, en El Salvador. Y suena a las 4 de la mañana su teléfono. Somos humanos. La primera reacción cuando le suena esa mañana, a esa hora, 1, 2, 3 de la mañana su teléfono, su primera reacción de usted es una mala noticia. Es lo normal. Y yo me asusté, por supuesto que me asusté. Y me tiré de la cama a contestar el teléfono. Era un hermanito de Miami que se le había caído su niño de la cama y me llama a las 4 de la mañana. Entonces, a veces es un poco injusto, ¿no? Lo que le quiero decir en esto es que esa es parte de la naturaleza, de nuestro temor, de nuestro miedo. El temor a oír la noticia que un ser querido pasó la eternidad. El temor para una madre cuando su jovencito andan. ¿Sabía usted que se dice que el mexicano es un poco más delicado? El mexicano no le gusta mucho que sus hijos se vayan a quedar en otras casas. Es más cuidadoso en eso. Porque no sabe exactamente qué es lo que anda haciendo. Exactamente. El americano no. Las niñas americanas siempre llevan esa vida muy, muy liberal, andarse quedando en otras casas y todo. El mexicano y el centroamericano es más delicado. En primer lugar, indaga. Diga, ¿dónde te vas? ¿Quién es? Y si acaso lo convence, le da permiso, porque recuerde que a veces los muchachillos son mentirosos. No le van a decir la verdad. Entonces, pero cuando el hijo o la hija se va a quedar a otra casa, la mamá siempre está con temor, está con miedo, porque no sabe si ese niño, si ese jovencito o jovencita le ha dicho la verdad.
y lo que anda es en una fiesta. Todos esos miedos se terminarán el día que estemos con Jesús para siempre. Nunca más tendremos ese desvelo. Nunca más nos preocuparemos si tenemos que pagar la casa mensualmente, porque eso se va a quedar. Qué lindo, ¿no? ¿No te gustaría soñar con eso ahorita? ¿No le dijo una vez él a los discípulos, ¿por qué estáis preocupados? ¿Por qué se preocupan? Las aves del cielo no trabajan. Sin embargo, le dijo, ni una de ellas cae a tierra, sino por la voluntad de mi Padre. ¿No veis esos lirios del campo? No trabajan, no hilan, y ni aun Salomón se viste como ellos se visten. ¿Acaso no valéis más vosotros que esos lirios? ¿Acaso no valéis más vosotros que esas aves del cielo? Y que el sabio, que alguna vez yo me he quedado viendo estas avecitas, o sea, me imagino que usted también, todas estas avecitas, y uno dice, Dios mío, qué lindo que es Dios. Siempre tienen comida, todo el tiempo. ¿Y sabía usted que los pajaritos no pueden pasar un día sin comer? Ellos noten por su sistema digestivo, no les permite como nosotros que podemos pasar varios días sin comer. El pajarito no. El sistema digestivo es que él tiene que comer todos los días, porque no puede aguantar un día, se muere. ¿Cómo es que las avecitas no se mueren? Y uno se mira allí la misericordia de Dios. Y Él lo dijo, ¿veis las aves del cielo? En verdad os digo que ninguna de ellos cae a tierra sin que mi Padre le esté proveyendo. ¿Acaso no valéis más vosotros que estas aves? Qué lindo, ¿eh? Qué lindo. Y mientras, así es que el mar de cristal significa que nunca más tendremos la quietud, nunca más tendremos preocupaciones, nunca más tendremos desvelos. El primer ser viviente era semejante a un león, y aquí vamos a pasar sobre esto, la belleza de esos 4 seres vivientes. Esos 4 seres vivientes, que lo explico en este tema, los arcángeles y serafines. Uno como cara de hombre, otro cara de águila, otro cara de buey, y cada uno de ellos son seres angelicales de una relevancia sin precedente delante de Dios. Dice que en un momento, en este capítulo, en un momento se llega a desvelar lo que está en el trono. Y cuando en ese momento Juan observa a los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, en ese instante como que se desvela el personaje, el majestuoso que está sentado en el trono. Cuando se desvela al majestuoso que está sentado en el trono, dice que los 4 seres vivientes que están alrededor del trono, no cesan día y noche de decir, santo, 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 al que es, al que era y al que ha de venir, el Todopoderoso, el Shaddai. Qué lindo. Nótese que repite 3 veces la palabra santo. ¿Por qué los ángeles repiten 3 veces? Santo, santo, santo. Al Dios triuno. El Dios triuno. 3 veces. Señor. Y entonces en ese momento dice que los 24 ancianos se doblegan. Y dicen, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y porque por tu voluntad existen y fueron creadas. En ese momento llega el instante, llega el momento de la adoración. Los 4 seres vivientes dicen, santo, santo, santo. Y los 24 ancianos se quitan sus coronas, y las tiran a los pies del que está sentado en el trono, como diciendo, Señor, solo tú eres digno, solo tú eres digno. Y los 24 ancianos se postran al que está sentado en el trono. En ese momento creo yo que todos nosotros con vestiduras blancas, nos uniremos a aquel momento majestuoso,
y trascendental. Nos uniremos a la adoración. Fíjese que mientras Juan ve eso, ve la segunda parte de esto, que es el otro estudio. De momento también va a haber otra persona allá que va a aparecer en el trono. Otro personaje que es el deseado también de todos nosotros. Aquel momento cuando allí mismo en el trono miremos, cuando se desvela el trono, miraremos al Cordero inmolado también allí, de pie. Pero lo que yo quiero llegar en esta parte, en esta reflexión, en esta mañana, en esta corta reflexión que traía esta mañana es, en ese momento, cuando llegue el momento de la adoración al Cordero, cuando llegue el momento de adorar al Altísimo, Dios Todopoderoso, cuando se llegue ese momento majestuoso, lindo, precioso, llega el momento también del sueño de todos los que estamos aquí. Encontrarnos con nuestros seres queridos que se nos han ido adelante. Qué precioso, debe ser precioso encontrar a nuestra gente que se nos ha ido adelante. Encontrar a aquellas viejitas. El pastor tiene, ¿cuántos años tiene este año de la iglesia, verdad? 13 años de fundada la iglesia aquí, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Ah? 14 años. 14 años van a cumplir, ¿verdad? 14 años. ¿Recordarán algunas de esas viejitas que eran miembros aquí de la iglesia, que ya no están con ustedes? ¿Que ya están con el Señor? ¿Tienen alguna de ustedes todavía? ¿O no se les ha ido ninguna de ustedes aquí en la iglesia? ¿No se les ha ido? Qué bendición, ¿verdad? No se les ha ido nadie. Bueno, no bendición, una bendición cuando se van con el Señor. Sí, ahí se le van a que sí. Tal vez algunos recuerdan. ¿No recuerdan ustedes a esta viejita que venían aquí? Silvia, la hermana María. ¿Quién más? El hermano Julio. ¿No tienen recuerdos de ellos? La vida es cruel y injusta. Había una viejecita en la iglesia de mi suegro. Mi suegro es pastor por 50 años. Sí, mi esposa Elizabeth es nacida y criada en el ministerio. Y mi esposa es muy sensible, con nada está llorando. Y había una viejita en la iglesia que lo menciona en ese tema que hablo anoche, el del por qué debemos de aprender a diezmar. Y por qué la maldición en nuestros hispanos. Nuestros hispanos tienen la maldición de no diezmar. Les duele en su corazón, sin darse cuenta que están cerrando las puertas de los cielos. Y que esa parte del diezmo ni te va a hacer rico, ni lo vas a necesitar, ni te vas a quedar con hambre. Pero vas a abrir las puertas en el Señor. Entonces, pero el diablo les mete no hacerlo. Y allí, por eso explico allí que casi la tercera parte nada más de los miembros de la iglesia, nada más, qué triste. Muchos no han descubierto este secreto. En ese estudio de las 3 armas que hablaba anoche, explico en la parte final que al hombre le es más duro dar su diezmo, no porque no quiere, sino por olvidadizo y todo. Y explico que la mejor manera es que la mujer, la esposa, sea que cada viernes le agarre el chequecito y de una vez la esposa saque el diezmo, porque ella si no se le olvida, lo saque y el domingo venga y lo deposite a la iglesia delante de Dios, para que su casa esté en bendición. Bien, fíjese que esta viejita vivió toda una vida en Estados Unidos, yo vivo en Texas, toda una vida en Estados Unidos, era mexicana, nunca tuvo hijos, quedó viuda. Su esposo era indocumentado también. Así es que ella nunca arregló sus papeles. Nunca arregló sus papeles. A pesar de que toda una vida pagó impuestos, pero la
crueldad de este mundo. Pagó impuestos y sí recibieron sus impuestos. Como era indocumentada, no calificaba para el Medicare, ni para nada. Así es que ella nunca recibió ninguna ayuda del gobierno. La viejita tenía que vender botes de eso, botes, ¿cómo se llaman? Botes de Coca-Cola y de todo esto. Sí. Y de eso, toda la semana era lo que ella hacía. Y de la ventecita de ella, de eso, ella vivía. Yo fui testigo, yo lo miraba varias veces en la iglesia de mi suegro. Todos los domingos, aquella viejita se sentaba en la segunda banca de la iglesia de mi suegro. Y al estilo antiguo, ven desde las señoras que están aquí, al estilo antiguo, se metía la mano aquí y sacaba el pañuelito. ¿Se acuerdan las viejitas de antes? Aquí su pañuelito. Y ahí caminaban su dinerito envueltito. Le hablé de ustedes eso de su abuelita. Y entonces se metía a la hora de la ofrenda la viejita y sacaba el pañuelito. Fíjese, domingo a domingo ella traía su diezmo a la iglesia El Shaddai, así se llama la iglesia de mi suegro, a la iglesia El Shaddai. Agarraba el sobrecito y echaba su diezmo. Uno podía decir que ella necesitaba eso, porque ella vivía del bote de la basura. Pero ella en su corazón sabía que aquel diezmo era para que la obra de Jesús siguiera caminando sobre la tierra. Domingo a domingo, ella lo sacaba. Era fiel en la iglesia. Un día, Lisa llegó llorando a la casa, mi esposa, inconsolable. Y le dijo, Lisa, ¿por qué estás llorando? Porque la hermanita tal, la hermanita se murió. Y le dije, Lisa, ya pasó con el Señor. Ya no tiene que estar vendiendo más botes de basura. Ya no tiene que andar recolectando más basura. Ya ella está con el Señor. Ya ella, cuando tú vayas al cielo, la vas a ver a ella, pero ya no con su carita bien marchitada, toda arrugadita, sino que en el cielo la vas a ver con vestidura blanca, con cuerpo angelical y con una sonrisa preciosa. Eso es lo que van a ver ustedes del hermano Julio cuando lo encuentren allá en el cielo. Tal vez recordarán las palabras de él aquí ustedes. O la hermanita. O nuestros seres queridos que se nos han ido adelante. El abuelo o la abuelita. Cuando los encontremos allá en la patria celestial. Yo no parte de lo que explico en esta parte del trono, que no entiende por qué esta señora se sintió tocada y esa noche me llamó llorando. Imagínense qué lindo cuando encontremos a nuestros seres queridos. Y los encontremos con esa gran sonrisa. Y los encontremos con vestiduras blancas. Y después de adorar al que está sentado en el trono, llega el momento para abrazarnos. Qué precioso será para aquella madre encontrarse con sus hijos. Mamá, papá, abuelito, abuelita, ¿tú también estás aquí? Qué lindo, ¿no? ¿No te gustaría soñar con eso? ¿Sabías que eso es real? ¿Sabías que eso es parte de la promesa del Altísimo? Apocalipsis dice, y en aquel día Dios enjuagará las lágrimas de cada uno y le dirá, no llores, hijo mío. De aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el Cordero de Dios, ha vencido para que tú estés aquí. Qué lindo. Como le dije, no hay quien no sueñe, pero más si estamos en Cristo. Que esta mañana nunca te arrepientas de haber recibido a Jesús. Y nunca te arrepientes de pertenecer a una iglesia de sana doctrina,
a los que son de la iglesia local y a los hermanitos que han venido de otra iglesia, cuyo pastor se mantiene en sana doctrina. Nunca se aparten de su iglesia. Nunca se aparten de la sana doctrina. Máximo en estos momentos, cuando la venida de Cristo está a las puertas. Estamos a punto, pero a punto, mi hermano, la verdad se lo digo. Estamos a punto de ser arrebatados. Y muy pronto estaremos en la patria celestial. Y muy pronto estaremos con vestiduras blancas. Y muy pronto estaremos abrazando a los que se nos fueron adelante. ¿Por qué no damos gracias esta mañana? ¿Por qué no damos gracias? Pónganse de pie, pónganse de pie. Pónganse de pie. Posiblemente ustedes tengan seres queridos que todavía no han recibido a Jesús. Tal vez tienen a aquella abuelita recalcitrantemente católica allá en México, o en Guatemala, o en El Salvador, o en Honduras. Si tú los tienes de esos seres queridos que amas tanto y todavía no están en Cristo, recuerde, mientras hay vida, hay esperanza. No dejes de hablarle, no dejes de testificarle. Háblale de corazón a tu familia. Yo me crié con mi abuelo. Mi abuelo era judío, practicante. Yo fui el primero en la familia que me convertí al cristianismo. Fue duro cuando mi padre en aquel momento me desechó por haberme hecho cristiano. En el judaísmo se dice que los cristianos son los máximos perseguidores del pueblo judío. Y aquella mañana fui desahuciado por mi familia. Aquel anciano judío de hueso colorado me dijo, no importa, tú eres mi nieto y yo te voy a apoyar. Y les compartía de Yeshua, del Mesías de Israel. Cuando yo salí de mi país por las circunstancias de la guerra, salí expulsado. No volví a ver a mi abuelo. Cuando mi abuelo estaba en el hospital, vino mi madre a estar con él en sus últimos minutos. Y le dijo esta palabra. Dile a mi nieto cuando lo veas, dile a mi nieto cuando lo vea, que yo también tengo al Mesías en mi corazón. ¿Qué era el mensaje que me estaba enviando? Que ella también tenía a Jesús en su corazón. Debe de ser el anhelo de cada uno de ustedes, de hablar con su familia, de hablar con sus hijos. Siéntate con tus niños, con tus jovencitos, siéntate en la sala. A veces yo digo que en estos estudios ponlos con ellos en la sala y habla de corazón a corazón con ellos. Y dile lo lindo y lo majestuoso que va a ser que un día estemos allá en la patria celestial. Llámale por teléfono a tu familia. Habla, cada vez que hables con ella, dile mamá, papá, allá en tu país de origen. Jesús te ama. Yo te quiero volver a ver y tú me quieres volver a ver. Y la única forma más segura que nos miremos va a ser en la patria celestial. Pero si tú no recibes a Jesús, no nos vamos a volver a ver. Eso le va a tocar. Eso les va a golpear a ellos en el corazón cuando tú les digas eso. Pero si tú no recibes a Jesús, no nos vamos a volver a ver. Eso, la Biblia tenemos que usar palabras. Porque yo creo que nadie de los que está aquí, nadie de los que está aquí no anhela encontrarse un día con toda su familia y poderse abrazar. ¿Por qué no? Y máximo si es en la patria celestial. Amén. Vamos a dar gracias en esta mañana. Y yo voy a pedir, aunque esta tarde vamos a orar por toda la familia, por su familia en México, en Guatemala, El Salvador, Honduras, donde estén representados. Vamos a bendecir. Pero yo quiero abrir el altar. Si alguien quiere venir al altar en este momento para decir, Señor, yo quiero que toques a mi hijo o a mi hija, a mi mamá o a mi papá, a mi ser querido. Venga al altar. Venga.
Vamos a abrir el altar en este momento para dar gracias a Dios. Venga al altar. Solo para decirle: Jesús, dame la oportunidad de ganar a mi familia, de ganar a mi hijo, o ganar a mi hija, de ganar a mi anciano padre o a mi anciana madre, de ganar a mi hermanito o a mi hermana que me cuidaba en la escuela. ¿No te gustaría ver a ese hombre de rostro curtido en el cielo? ¿No te gustaría ver a esa hermanita que peleaba por ti en la escuela para defenderte? ¿No te gustaría verla en el cielo? ¿No quieres orar por ella esta mañana? Vamos a orar, vamos a orar. Oremos todo, por favor, oremos. Inclinen su rostro. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en el santo bendito nombre que es sobre todo nombre, en el preciosísimo nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Padre. Te pido una bendición especial, pero muy especial, Padre, por cada uno de los hermanos que han pasado al altar, Señor. Muchos de ellos, Señor, tienen seres queridos, al igual que tu servidor, Padre. Seres queridos que amamos, hermanos, sobrinos. Está con nosotros, Padre, al lado tuyo en el cielo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, danos gracias, Señor, para que cuando hablemos con nuestros seres queridos, ellos sean tocados, Señor. Como dice tu promesa, pero mi palabra no regresará vacía. Permítenos compartir con ellos, Señor. Permítenos compartir con ellos. Cada instante, cada minuto, cada oportunidad que tengamos de hablar con ellos por teléfono. Ayúdanos, Señor. Bendice a cada hermano que esté en la iglesia esta mañana, Señor. Y cada uno de ellos sienta la necesidad, Padre, de compartir con su familia y de permanecer fieles, Señor, hasta las últimas consecuencias dentro de tu iglesia de sana doctrina, Padre. Ten misericordia de aquellos que se han desviado a la sana doctrina, Señor. Ten misericordia, Señor, de aquellos que están metidos en esta iglesia, Señor, abominable de los encuentros. Ten misericordia de todos ellos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el santo bendito nombre, que sobre todo nombre, te damos gracias esta mañana, Señor. Amén y amén. Demos un aplauso de acción de gracia. Yo quiero dejar al pastor en esta mañana un poco rápido. Y esta tarde, hoy en la tarde, a las 5 es, ¿verdad? A las 5 vamos a finalizar con el tema el sello de la bestia. Pero en la parte final vamos a tener el video de la venida de Cristo. Porque en la parte final vamos a orar por toda la familia. Pero no solamente por eso, sino que en este culto especial el Señor también se manifiesta con milagros, sanidades, milagros especiales en gente que tal vez está desahuciada. Tenemos múltiples de testimonios y lo hacemos en una forma sencilla para que la gloria solo sea para Cristo y no de nosotros. Y usted va a ver cuando vienen con toda la familia cómo el Señor se mueve en la bendición de la familia. Tráigase toditita la familia esta día, esta noche, esta tarde, toda la familia, porque vamos a bendecir a la familia en esta tarde. En la parte de atrás nos quedan, de estos solo nos quedan 3 nada más. Se lo recomiendo, ya lo vio, como lo ve, la segunda parte, pero con tu familia. Le recomiendo pero solo para personas, sobre todo si tiene personas muy impías en su casa o blasfema.
No me importa si me voy al infierno. Le recomiendo que se siente con esa persona a ver este estudio. Se llama El Juicio Final, se lo recomiendo. Y el misterio precioso de cómo operan los ángeles, ángeles administradores, y lo que le va a pasar a los apóstoles, arcángeles y serafines, está profundo, profundo. Y está el del arrebatamiento allá en la parte de atrás, momentos antes. Ese sí se lo recomiendo, los últimos 15, 20 minutos con la familia en la sala, sobre el arrebatamiento. Puerta de los gentiles, cuando explico, cuando lo que Dios hace, para nosotros no tiene sentido. ¿Qué hubiera pasado si Pedro no hubiera tenido hambre 5 minutos antes que los soldados romanos llegaran a su casa? ¿Por qué el Señor le dijo, y a ti te daré la llave? Y cómo los católicos malinterpretan ese pasaje, y hacemos un análisis, está grabado en vivo, en el mismo lugar, donde Dios abre la puerta a los gentiles con el apóstol San Pedro. Precioso este tema, puerta de los gentiles, grabado en vivo en Israel. Todo, mucho más, lo tenemos ahí en la parte de atrás, pero de los que relacionados esta mañana solo quedan 3 de cada uno, y del juicio final, ese sí compártelo con tu familia. Va a quedar en la parte de atrás, si deseas vamos a atender unos cuantos minutitos para que si lo deseas llevar, y llévatelo, bendice nuestro ministerio y te bendices tú, son grabados digital y mándaselo a tu familia. Voy a dejar con ustedes al pastor y esta tarde a las 5, Dios mediante. Gloria a Dios. Queremos antes darle gracias a las personas que nos están visitando de otras iglesias. Les agradecemos su tiempo que nos han permitido estar con nosotros. Nuestros hermanos también que vienen de la iglesia de Lawrence, Divina Gracia, Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. También los hermanos de Emporia, Kansas, gracias por acompañarnos, hermanos. Nuestros hermanos de Lawrence, nuestros hermanos de Holton, que también están aquí. Gloria al Señor. Y solamente la misma Escritura nos advierte de todo este tiempo y hemos tratado de hablarnos en los tiempos pasados, en los servicios pasados, y confirmado una vez más, ahora nuestro hermano lo está diciendo, nos hablan falsamente de un avivamiento que viene y ya no viene ningún avivamiento, sino que simple y sencillamente son avivamientos que no provienen por parte de Dios y que la gente quiere fabricar. Pero nuestro hermano lo acaba de decir, segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 3 dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Así que la advertencia está ahí, hermanos. En la tarde también estará nuestro hermano hablando. Si usted tiene alguna persona que conoce en Kansas City y le puede llamar por teléfono, dígale que estamos en la iglesia Rosa de Sarón. Va a estar a partir de la 1:30 el hermano. De la 1:30, saliendo de allá, terminando, regresamos otra vez para acá para estar acá en punto de las 5. Así que también le pedimos oración por nosotros para que todo vaya bien. El helicóptero llegue bien. Nuestro carro, el helicóptero porque empieza a vibrar. Pero pedimos que oren también por el hermano y los esperamos en punto de las 5, que estén de nuevo aquí. Será la última tarde ya de nuestro hermano dando conferencia. Y le voy a pedir permiso ahí al hermano de la tarde a ver si nos deja hacer una pregunta, ¿verdad? Y aquí a las 5 en punto. Nuestra hermana Virginia, le invitamos que pase. Ella es la que nos va a despedir en oración. Le damos una alabanza al Señor. Estamos contentos.